gracias que Él está aquí con nosotros. Y lo más maravilloso es que no es un cliché, es una realidad. Amén. ¿Puede creerlo conmigo? Gracias, Señor, porque aquí está el Señor poderoso en batalla. Gracias, Dios. Amén. Qué bueno que estamos hoy y vamos a darle con la palabra. Gracias, Señor. Hoy tenemos un mensaje que tiene que ver con lo que vamos a hacer al final, esta jornada de bautismo que vamos a tener con algunos. Y es bueno reír con enseñanzas tan fundamentales como esta, porque nos plantean una realidad que nosotros debemos tener presente en nuestro diario vivir. Estoy medio acoplado, medio así como mucha retumbancia. Ahí está mejor. Entonces, como les decía, es bueno encontrarnos con estas verdades porque hay realidades en las cuales nosotros debemos vivir cada día y debemos estar empoderados de ello. Porque eso hace la diferencia en tu fe. Eso, en la medida en que tú experimentes la realidad del cielo en tu vida, el cielo se manifiesta. Porque nosotros portamos el cielo. Entonces es fundamental que nos encontremos con estas verdades maravillosas para que nos replanteemos cómo estamos viviendo hoy en día nuestra fe en el Señor. ¿Cómo estamos encima de la vida o la vida está encima de nosotros? Entonces es importante planteárselo. Así que vamos a decir que nosotros debemos morir para vivir. Esa es la idea. Amén. No es muy popular, no es un mensaje populista, para nada, ni algo tan interesante. Ellos están haciendo una invasión aquí. Entonces, dejémoslos porque están ahí en lo suyo. Así que no se preocupen. Gracias, Señor. Ahí están. Gracias, Jesús, por nuestros niños. Preparándose para conquistar la tierra, en eso están. Entonces nosotros decimos, ¿qué estamos diciendo? Que nosotros tenemos que morir para vivir. El ser humano desesperadamente busca vivir, y es lógico. Es rico tener una buena vida, ¿verdad que sí? Pero hoy día vamos a plantearnos que la única manera de tener una verdadera buena vida es estar verdaderamente muerto. Ya que raro. Así que oremos para que esta palabra nos lleve a esta luz. Y esto que parece tan mala noticia que nos decepciona, si yo hablo de muerte, pensamos en qué color inmediatamente. En negro, nos vamos a negro, ¿no es cierto? Pero en Dios las cosas funcionan al revés. Gracias, Señor. Oremos. Padre, gracias que tú estás aquí. Y Espíritu Santo, gracias que estás en nosotros para guiarnos a toda verdad. Así que nos rendimos a ti en tu presencia, para que nuestra mente sea iluminada con palabras que se revelen en nuestro corazón, para que sepamos cómo vivir en este mundo, para que nuestra fe surja, Señor, funcione para tu gloria y para que nuestro gozo en ti sea cumplido. Aleluya. Gracias por tu maravillosa palabra. La atesoramos y nos rendimos a ella en la confianza del Espíritu Santo que nos alumbra toda verdad en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Vamos a leer Romanos, por supuesto, capítulo 6. Y vamos a leer ahí 3 versículos.
todo ese pasaje del capítulo 6 de Romanos es muy importante. Yo los invito a que lo consideren como su lectura de la palabra para hoy. Ojalá que sea todos los días que tenemos una porción de la Escritura que estamos comiendo, porque no solo de pan. El pan humano engorda. Yo engorda. Tú te pones más bonito, más bonita, digo. Pero la palabra de Dios vivifica. O sea, hay que comerla todos los días. Les recomiendo esta porción hoy día. Todo el capítulo 6 de Romanos es poderoso. Vamos a leer esta porción entre el verso 3 del capítulo 6 de Romanos y el verso 6. Solo 3 versículos. Entonces pregunta el apóstol: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así, les leo de nuevo esto, se los leo de nuevo, pero me encuentro de nuevo con el texto. ¿Dónde estaba yo? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, eso es lo que quería resaltar. ¿Cómo resucitó Cristo? Por la gloria del Padre. Amén. Para eso vivimos tú y yo. Por la gloria y para la gloria del Padre. Así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Dele un aplauso conmigo por fe, no importa que no lo entienda del todo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Porque esta es una extraordinaria noticia que, amados míos, nosotros tenemos que, en la capacidad de Dios, no es capacidad humana esto. Hoy día lo vamos a dejar más que establecido. En la capacidad de Dios, nosotros tenemos que poner en acción, en testimonio, todos los días que estamos en nueva vida y que ya no servimos más al pecado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no se trata de tener una vida que trata de no servir al pecado o trata de no pecar, sino se trata de vivir una vida poderosa, empoderada en Dios, que está llena de santidad, llena de vida, llena de buenas ideas, llena de capacidades, para que esta naturaleza del pecado sea cada día más destruida. Aleluya. Gracias, Señor. Hablemos un poquito de pecado. Palabra que no nos acomoda mucho. De hecho, nos incomoda y nos complica muchísimo. Entonces la evitamos. Usted no la evite. Usted confróntela. Usted gloríese en el Señor. Gloriarse significa: aquí estamos, llenos de poder y de gloria y de justicia. ¿Por qué le digo esto? Porque el pecado obedece a la condición humana, que humanamente es imposible revertir, cambiar o mejorar. No se puede. Es una peste
accidente que nos llegó a todos hace siglos de siglos atrás. Adancito y Eva metieron las patas, no obedecieron y asumieron una infección terrible hasta el día de hoy que se llama pecado, que tiene que ver con la incapacidad absoluta de relacionarse adecuadamente con Dios y por lo tanto como consecuencia se produce una separación. Perdemos el huerto del Edén, el lugar de la atmósfera ideal, y nos sumergimos entonces en una atmósfera contaminada, afectada por una condición que nos separa de Dios. Feo, ¿verdad que sí? Complicada la historia. Y la verdad es que el pecado es una condición tan arraigada en la naturaleza humana que por mucho esfuerzo que nosotros hagamos, estoy reforzando la idea, por mucho esfuerzo que nosotros hagamos, por bueno que parezca, yo puedo tener la vida más piadosa, más extraordinaria, pero aún así no me puedo sacar esto de la carne. Todo mi cuerpo, mi alma, todo mi ser está infectado, está impregnado con una incapacidad absoluta de llegar a andar en el estándar de Dios. Porque Dios es perfecto. ¿Cuántos saben eso? Dios es toda gloria, todo poder y nosotros estamos, los seres humanos, cuando digo nosotros, nos identificamos con todos los seres humanos, porque usted es humano también, ¿o no? O humana. Tenemos cuerpo, tenemos alma y gloria a Dios que en Cristo tenemos espíritu. Gracias, Señor. Entonces, ¿qué hemos hecho? A través de la religión intentamos que la religión, ¿qué es lo que es la religión? La religión es tener una creencia que haciendo lo bueno a través de ciertos comportamientos, ciertas reglas, ciertas restricciones, ciertas cosas que yo logre entender, aunque sea cabeza dura, le hago empeño, desarrollamos un estilo de vida que busca de alguna manera que Dios esté a nuestro favor, que trate de lograr poner a Dios de nuestra parte. Entonces, todo el sentido en este estilo de vida busca a un Dios que evidentemente no está presente en la realidad, pero le hacemos empeño y hacemos todo tipo de cosas. ¿Para qué? Para que funcione a nuestro favor. Por eso la esencia de la religión está en que yo le pida cosas a Dios. Como el Aladino que tiene su lámpara, ¿no es cierto? Y le pega una frotadita y la mantiene, tiene así unos tambores de graso, ¿se acuerda del graso? ¿O brazo era? ¿Brazo? Uno lo frotaba la cuestión y quedaba brillosito el bronce. ¿Ah? Claro, brazo de bronce debe ser. ¿Ah? Bueno, la otra cuestión era con grasa más ensuciada todavía. No le estamos achuntando. Pero así pasa. Le hacemos empeño a la vida y la vida no nos resulta porque buscamos algo que no puede ser una realidad en nosotros. Estoy hablando desde una perspectiva 100% humana. Dios no puede ser una realidad en tu vida. Por eso a veces tratamos de convencer a la gente con la teología, con ciertos argumentos, y no hay caso. Y cada vez hay como argumentos más consistentes acerca de que Dios no está presente. Por eso el agnosticismo, ¿no es cierto?, que por esencia manifiesta que si existe Dios no está presente. No me interesa, me las puedo arreglar por mí mismo. Cobra cada vez más fuerza porque la teología humana no es capaz de vencer una realidad
¿Cuál es la realidad? Dios no está presente. Vámonos para la casa. El pastor amaneció de mala hoy día. Dios no está presente. Está todo hecho. Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces tenemos un gran problema. Porque nosotros tratamos de que a través de la conducta pueda cambiar nuestra naturaleza. A través de aprender ciertas reglas y entender ciertas cosas, nuestra naturaleza puede cambiar. Entonces le hacemos empeño a establecer ciertos mecanismos de conducta. Pero queridos, lo que nosotros somos por naturaleza no se puede cambiar con lo que hacemos. ¿Entendido? No se puede cambiar. Lo va a entender bien con este famoso refrán. El mono, por mucho que se vista de seda, oh no, mono queda. Claro que sí. Usted lo puede vestir de elegancia suprema, pero lo peludo y lo feo no se lo quita a nadie. Y eso pasa con el ser humano. Nada puede quitarle esa naturaleza de pecado, a menos que muera. Si muere, se arregla el asunto. Ahí está la solución. Así que tengo una serie de pistolas hoy día para que lo pongamos aquí. Déjeme hablarle un poquito más del pecado, en términos de definición, para que lleguemos a entender bien la idea. Pecado significa literalmente transgresión, una falta. Se define como algo que no le da en el blanco, correcto. Aunque dicha definición tan concreta no tiene tanto que ver con la primera etimología, pero no nos metamos en ese baile. La cuestión es que significa que usted no le apunta a la cosa, que hay una falta. Pero es interesante cuando uno estudia más la palabra, porque esta palabra griega que es jaramina o jamarita, no jamanina, jamarita. Eso significa, eso es la palabra griega de pecado. Se refiere a aquello que origina nuestras acciones. Fíjate. ¿Qué es el pecado? Aquello que origina nuestras acciones y que están absolutamente distorsionados de lo moral, de lo que es bueno, de lo que corresponde. Entonces, la condición del ser humano es una condición que distorsiona nuestro enfoque. Por eso se dice directamente que pecado es no apuntarle al blanco, distorsiona la mirada y yo tiro para allá el dardo, pero resulta que se va para acá. Trato de hacerle el bien, pero como dice el apóstol Pablo, allí en el capítulo 6 de Romano también, por eso le aconsejaba yo leer todo el pasaje, el apóstol Pablo termina ahí: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? De aquí que en el latín, cuando estudiamos más la palabra pecado, tiene que ver con, viene de una palabra que se refiere o significa pie. O sea, pecado es meter las patas, en buen chileno. Pie, o sea, significa que mi pie tropieza, se resfala, se desvía, o sea, no tomo el camino correcto. ¿Me hago entender? Esa es nuestra condición como seres humanos. ¿Y por qué les explico todo esto? Porque nosotros necesitamos entender que el origen del problema humano
tiene que ver con algo que humanamente no se puede resolver. Y usted ya lo sabe porque usted ha creído en Cristo. Y de alguna manera ha sido enseñado. Pero esto tiene que estar presente porque la actitud que nosotros tenemos humana de buscar a Dios es a través de los medios humanos. Insistimos en que el esfuerzo tiene que hacer lo suyo. Insistimos en que yo tengo que tratar de... Por ejemplo, nosotros decimos, tengo que orar. Y la condición de orar, o la actitud, o el trabajo de orar, no es algo que vaya a solucionar el tema espiritual. Orar tiene que ver con una identidad clara. Por eso yo no puedo vivir sin orar. Por eso termina esto en la Escritura. Orad sin cesar. No parece eso imposible, es un absurdo. Por eso algunos entonces construyeron monasterios y para mantener. ¿Cambió eso su vida en alguna medida? La cambió para ellos, pero no para su comunidad. Entonces, mis queridos, nosotros tenemos que entender que este asunto de que tropezamos insistentemente tiene que resolverse a través de otra manera. Porque nosotros vivimos humanamente hablando como el cojo que camina sobre el pedregal. Se va a caer seguro. ¿O no? Por eso le tenemos tanto miedo al pecado. Por eso nuestra relación con Dios desde la perspectiva humana tiene que ver con el entendimiento que tengo con mi conducta. Mi identidad, amado, quién soy, va a afectar mi conducta. ¿Lo entiende o no? Mi identidad afecta mi conducta. Pero si yo no entiendo esto, mi identidad va a estar afectada por la conducta. Y voy a estar tratando de resolver algo que no se puede resolver desde la naturaleza. Naturalmente, si bien estamos hechos para eso, pero nos infectó el pecado de manera que naturalmente ahora nuestra condición no nos permite obediencia. Por eso la obediencia hay que imponérsela. Por eso la religión crea reglas. Por eso la palabra se convierte en ley. ¿Para qué es la ley? Dice Pablo en Romanos. ¿Para qué es la ley? Para acusar, para definir, para determinar que en el hombre hay pecado. ¿Estamos? La ley no dice otra cosa que somos pecadores. Entonces necesitamos que esa ley venga a nuestros corazones para que en nuestros corazones se produzca una identidad, un cambio de naturaleza. Por eso la promesa en el Antiguo Testamento es: pondré un corazón nuevo. Amén. Un corazón nuevo para que piensen de otra manera. De ahí que la esencia de la anunciación del Evangelio dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero la religión entendió que el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de conducta. Y el cambio de conducta no viene si no hay un verdadero arrepentimiento. Porque el arrepentimiento significa cambio de manera de pensar, ¿verdad que lo sabe? Pero lo estamos entendiendo mejor ahora. La religión trata de ligarnos a Dios a través de la conducta. Pero la gracia de Dios que nos alcanza y nos da vida nueva, entonces nos liga a Dios a través de una identidad. Rescata y renueva y pone de nuevo quien realmente yo soy en la vida.
¿quiénes somos nosotros? Hijos de... Por lo tanto, somos santos. No somos pecadores, somos santos. Pero hay que cambiar ese concepto. Entonces, pregunta, ¿cómo cada uno de nosotros está realmente viviendo ligado a Dios? ¿Qué te liga a Dios? ¿Te liga solo una creencia? ¿Te liga una necesidad? ¿Te liga? Ligar significa te une estrechamente. ¿Amén? Eso es estar ligado. ¿Qué te une estrechamente al Señor? ¿Una necesidad? ¿O que eres de Él? Una identidad. ¿Sabe cuál es la palabra clave aquí? Muerte. Eso es lo que primero nos tiene que ligar con Dios. Qué raro, pastor, porque Dios es vida y vida en abundancia. A Él vino, ¿no es cierto? Por eso nos gusta esa expresión del Evangelio. Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. Aleluya, todos celebramos, ganamos premios, estamos mejor porque tengo vida en abundancia. Pero la única manera de alcanzar esa vida en abundancia es que esa abundancia de vida se manifiesta a través de la muerte que se ha experimentado en mi vida. Entonces, ¿cuál es el estilo de vida que yo tengo con Dios? Un estilo de muerte. ¿Hay que vestirse todo negro para eso? Por supuesto que no. Entonces hay dos cositas aquí que yo quiero recalcar de acuerdo a esta escritura, que nosotros tenemos que hacer presente todos los días. La primera verdad de la vida absoluta que yo tengo que hacer presente, ¿sabe cómo lo hago presente? Con mis actitudes. Porque la fe es un asunto de actitudes. La fe no es que yo me sienta mejor. Yo me voy a sentir mejor en la medida que tengo fe. Entonces, ¿cómo me voy a sentir mejor por la fe? Porque tengo una actitud frente a la vida. Amén. Tengo un argumento. Yo soy un argumento caminante que tiene que demostrarse. Tiene que demostrarse en cómo pienso, en cómo hablo, en cómo manifiesto mis gestos y desarrollo mi vida. Hago mis cosas. Entonces la primera verdad de mi vida, de mis convicciones, tiene que ver con que yo no puedo vivir de verdad si no muero de verdad. Tenemos que entenderlo. No puedo vivir de verdad si no muero de verdad. Jesús dijo esto: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué nos hará libres la verdad? Precisamente del gran problema que tenemos, de que insistimos vivir en a nuestra manera. Por eso insistimos en vivir la vida, la fe, al modo humano, que le hago empeño, que intento en acercarme a Dios. Entonces estoy esclavo de un sistema vicioso que no me va a dejar vivir como corresponde. Espiritualmente hablando, hermanos míos, nosotros nacemos muertos. Mira este texto, por favor, María Jesús de los cielos. Efesios capítulo 2, versos 1 y 2. Entendernos todos los días. Él os dio vida a vosotros. ¿Qué nos dio el Señor? Vida a nosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Habla de un presente y de un pasado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál era el pasado? Que estábamos muertos en nuestros delitos
y anduvisteis en otro tiempo. El apóstol Pablo ya está hablando aquí en tiempo pasado porque ya son creyentes nacidos de nuevo, que esto lo vamos a entender completamente un poquito más adelante. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, de desobediencia. Póngale, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de carne. ¿Qué manda? Lo que sale a la naturaleza propiamente humana. Entonces busco a Dios, no desde la perspectiva de Él, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la realidad. Atención. Por esto, mis queridos, la primera situación, el primer acto de fe consecuente, de vida, de identidad que tiene que Dios, es el bautismo. Porque el bautismo declara en el fondo que tú has muerto en primer lugar. ¿Cómo se va a desarrollar tu vida? Yes. A través de la muerte. ¿Para qué? Entiendo, para morir mejor. Mira, se produce una paradoja absoluta con respecto al mundo, porque nuestra naturaleza humana demanda vida. ¿Y qué le demanda a Dios? Dios, dame vida. Dios, dame prosperidad, dame bien. Pero lo que genera aquello, prosperidad, bien, felicidad, realización, etcétera, etcétera, y todo el bien que usted quiera, todo lo que genera eso es que yo en realidad, primero que nada, haya muerto. Porque la bendición, que es todo lo bueno, no se relaciona con lo malo que hay en este mundo. ¿Me hago entender? No está vigente para este mundo. La bendición no está vigente la maldición, porque el hombre fue maldito por causa del pecado. Entonces necesita encontrar la bendición. A esto vino Cristo. Por eso Él vino como hombre. 100% hombre. Así como era 100% Dios, Él vino 100% hombre. Para padecer lo que el hombre tenía que padecer para que el pecado pueda funcionar. ¿Y qué tenía que padecer el hombre? ¿Qué tiene que padecer el hombre para que el pecado finalmente se acabe? La muerte. Amén. Por eso nuestra identidad primera tiene que ver con esta situación en que nosotros, al recibir a Cristo, que recibimos la vida, significa que lo primero que hago es morir con Él, que es lo que dice este texto. Debemos morir a esta naturaleza sin vida, llena de transgresión y tropiezo. Hay que morir, no te sirve esta vida, pues mi hermano. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? No nos sirve este estilo de vida. Nos sirve lo que Dios tiene para nosotros. Por eso ahí es donde se hace vida este texto de Isaías. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Tú estás pensando en la necesidad, te dice el Señor. Yo en la solución definitiva, en la provisión absoluta, en una sola manera. Y entender. Por esto es que el apóstol Pablo le escribe a los corintios, pero que estaba en un contexto netamente griego, donde abundaba una condición muy atea, muy ensimismada, muy en sus propias ideas. Entonces Pablo les dice: os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, por la gloria
que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día muero. ¿A qué muero? A esta condición humana de vivir, a esta naturaleza, a tener mis propias ideas, mis propias apreciaciones. Por eso, quien es espiritual, quien ha nacido en Cristo, quien tiene vida y vence, es quien no depende de sus conclusiones, de sus emociones, de sus necesidades, sino depende de la palabra. Amén. La palabra que profesa, la palabra que habla, la palabra que conoce, eso guía nuestra vida. Nuestra vida no depende, espiritualmente hablando, de que yo tenga una necesidad y que Dios vaya a cubrir esa necesidad, porque es Dios de misericordia. Mi vida depende de que yo hago presente una palabra que me cubre todos los días. Por eso no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo insisto en enseñar esto con respecto al Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Por qué Jesús dice que necesitamos pedirle al Padre que nos dé el pan físico para comer? Si Él está diciendo y está enseñándonos, ahí se produciría una contradicción, porque Él mismo nos está enseñando: no os afanéis qué van a comer, qué van a beber, porque la gente que no conoce a Dios piensa estas cosas, ¿se acuerdan? ¿De qué está hablando el Señor entonces? ¿Por qué nos hace orar por el pan nuestro de cada día? Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda. ¿Qué es el pan verdadero para los hijos de Dios? Una palabra que yo tengo que tener en mi boca para hacerla presente en un mundo donde Dios no está presente. Pero si yo hago presente al Dios que no está presente, entonces Dios está presente. ¿Buena o no? Salió medio de Sócrates la cuestión, pero el asunto es que por eso vivimos, queridos. Y estas son las cosas que nosotros tenemos que entender y hacer práctica en nuestra vida a través de una actitud, que es el sentido de la fe. Entonces, debemos morir así como Cristo murió, pero abrazándonos a su muerte. O sea, no significa que yo traje ahora varios palos y unos cuantos clavos para que todos nos clavemos en la cruz y suframos el flagelo, el azote del asunto. Él pagó una sola vez y para siempre. ¿De acuerdo? Para que nosotros tengamos la esencia de nuestra identidad se basa en ¿qué? En que con Cristo yo estoy juntamente crucificado. ¿Cómo me identifico? ¿Cuál es la esencia de mi identidad? No es que tengo vida abundante primero. Primero es que he muerto. He muerto a esa naturaleza que me separaba de Dios. He muerto a esa naturaleza que me hace incapaz para poder hacer la voluntad de Dios. ¿Me entienden o no? Por eso tengo los días cuando me levanto con caretumba. Para que la vida se manifieste en mí. ¿Me hago entender o no? Hay que comprenderlo espiritualmente. Que es totalmente contrario a la manera de pensar humana. Y esta es la manera verdadera para vivir. Porque la verdad, amados míos, no se trata de un concepto, no se trata de un conjunto de ideas que formulan una forma ideal de vida. La verdad se trata de una persona. Jesucristo lo dijo. Yo soy la verdad. Verdadera vida.
verdadera vida. Porque tú tienes la verdad. Te hace libre, libre del entendimiento humano. Así que, hermanos míos, quiero aclararles esto. No se trata de cristianismo. Aquí hay una diferencia interesante. No se trata de cristianismo. Se trata de Cristo en nosotros. Para vivir en Él, por Él y para Él. Cristianismo tiene que ver con el intento de caminar con Cristo. Por eso es un ismo. Estoy intentando hacer algo. No sé si me va a funcionar, le voy a hacer empeño. Porque está condicionado a esa naturaleza humana. Sin embargo, si yo soy de Cristo y camino con Él, entonces camino identificado con Él, ¿en qué? En su muerte. Porque cuando Él murió, murió a la capacidad humana, murió al conflicto humano, pagó finalmente lo que separaba al hombre de Dios, que era el pecado, pagó por el pecado. Entonces por eso yo camino en Cristo, no camino tratando de ser cristiano. Mis hermanos, tú no puedes tratar de ser cristiana, de ser cristiano. Eso no sirve. ¿Eres o no eres? Amén. Entonces, lo que tú eres no se define por tu conducta. Tu conducta se define por lo que tú eres. Por lo tanto, yo me identifico concretamente con aquello que Cristo hizo. ¿Qué hizo Cristo? Murió. ¿Por qué los dos grandes celebraciones o sacramentos, podríamos decirle, actos santos que definen la vida cristiana bíblicamente, son el bautismo y la Santa Cena? Porque ambas cosas están relacionadas con la muerte de Cristo. En el bautismo nos identificamos con Cristo en su muerte. ¿Amén? Cristo murió, yo también. ¿A qué murió Cristo? Al pecado, a lo que separa al hombre de Dios. Y en la Santa Cena, ¿qué hacemos? Conmemoramos, recordamos que Cristo murió en la cruz por nosotros. Entonces no puedes vivir el cristianismo. Tú tienes que vivir en Cristo. ¿Me hago entender bien? No trates de ser cristiano. Y estoy tratando, estoy aprendiéndome algunos versículos, a ver si por ahí. Tú tienes que vivir el Gálatas 2:20. Con Cristo estoy junta. ¿Lo podemos poner? Nuestro texto de vida es este. Con Él, para que lo leamos todos. A las 2 y a las 3. Estoy juntamente, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se alegra? Grande fe todos los días. ¿Por dónde parte? ¿Qué partes diciendo allí? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esa es la primera convicción que tú tienes. Cuando Cristo fue crucificado, en que con Él. Eso significa que toda mi incapacidad para yo encontrarme con Dios, se acabó mi alma. Por eso ahora vive Cristo en mí. Y todo lo que yo ahora viva en la carne, porque todavía tenemos carne, ¿o no? Luego va a suceder que va a haber un momento en que los tiempos se cumplen y lo primero que pasa es que la iglesia se la lleva y cuando nos saca de aquí, en un cuerpo de gloria. Se van los cansancios, se va el estrés, se va la ruina que me sube y deja la escoba. Lo que
sido cautivo de que Cristo pagó por mí. Y me identifico. ¿Lo está entendiendo? Elementalmente básico. Pero si no ponemos esto en práctica todos los días, espejo, y vemos el mundo que es realmente. Está tratando de ganarse el cielo a través de creer en Cristo, tratando de hacer algo para que Dios tenga misericordia de ti, o alguien que está muerto al pecado y todo lo que me separa de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Por lo tanto, ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. De manera que cuando yo me muevo en mi andar diario, ¿quién se mueve? Cristo en mí. Cristo en mí. Cuando yo me relaciono con las otras personas y tengo que pensar en la situación presente y en las noticias que me están dando, cómo las miro, cómo ve el canal 13, el Mega o el 7, uno que vive con Cristo juntamente crucificado. ¿Cómo filtra todas esas noticias? A través de una mente que mira lo que Dios quiere hacer. Amén. Por eso la palabra es tan determinante en el Salmo 23. Dice, no tendré temor de malas noticias. Amén. Hasta hace poco nosotros decíamos, viene marzo. ¿Se acuerdan? Era un dicho chileno, muy chileno. Viene marzo. ¿Por qué? Porque marzo significaba la patente, los colegios, todas esas cosas. ¿Sí? El fin de las vacaciones, y como me pegué un carril con las vacaciones, tengo que empezar a pagar las vacaciones. Viene marzo. ¿Se acuerdan en el Réclame el hombre que en medio del lago? Viene marzo, te decía. Ahora, cuando nosotros pensamos Chile de hoy, viene marzo, es más grande la cuestión. Porque no solamente viene eso, sino que se reactivan todas las manifestaciones que son dobles. Yo estoy crucificado. ¿Qué significa esto? Que, cierto, yo soy parte, porque yo estoy muerto a esas cosas. No para evadirlas, tentarlas en una verdadera capacidad de vida. ¿Me hago entender? ¿Vives intentando ser de Cristo o vives siendo de Cristo porque has muerto con Él? Por ahí tiene que ir los días, hermanos. Hermanos míos, por eso vivo. ¿Por qué vivo? ¿Por qué voy a permanecer? ¿Por qué van a poner? ¿Por qué si vienen a mí 10.000 y 20.000 y porque el diablo no me puede hacer ni una? Porque y toda la santería y toda la brujería y toda la chuchoca maligna que está en este mundo, y se pueden poner ahí contra nosotros y no nos van a tocar. ¿Por qué no? Porque yo estoy muerto, pues, señoras y señores. A mí no me pueden hacer nada. Amén. Entonces aquí viene la segunda cosa, y con esto concluimos. No eran 40 puntos hoy día, eran 2 nomás. Primero, la única manera de vivir de verdad es morir de verdad. ¿Estamos claros? Y segundo, la manera de vivir en Dios, poderoso, libre, lleno de vida, es en nueva vida. Básico. Pero tienes que vivirlo. Y esto sencillamente porque no es posible hacer una mezcla entre lo humano con lo divino. Lo humano debe vivir, no al revés. Dios tratar de hacer una mezcla. Tú no puedes mezclar prendicia de vez en cuando que ayudas con el ánimo y vas a buscar al Señor para que tu ánimo no falte. Eso es vivir el cristianismo. Es decir, yo tengo que vivir, ¿no?,
con lo divino. Todo Dios no te pide una partecita de ti. Dios no te pide estar un rato en mi vida. Dios no te dice, ora para que ese ratito lo tenga yo contigo. Pucha, te alcanzó para 2 minutos nomás. Que es lo que normalmente pasa a veces, por la vida rápida que llevamos, ¿verdad que sí? Antes era más fácil porque una cruzadita en el pecho y en los hombros y estábamos al otro lado. Líbreme, Señor, decíamos, y nos persignábamos. Ahora dejamos de hacer aquellas cosas. Como que era más fácil persinarse por la rechupalla. Dos cosas sirven. Son por qué vivir. Todo lo que yo ahora vivo en la fe, o sea, vivo en la vida diaria para exaltar a Dios, lo vivo para Él. ¿Me hago entender? Él no te pide una parte, te lo pide todo. Porque Él es todo. Él te quiere llenar todo, no llenar una parte. No es que bendice con lo humano. Vivimos lo humano con lo divino. Hace esto, por favor. Porque eso es lo que determina tu ritmo. Amén. Me acordé de una canción antigua, Una nueva vida. Para vivirla completamente para Él en su capacidad. Señor, me falta fe, me falta capacidad de decisión. Resulta que la cuestión me amargó el pepino. No sé si se le ha amargado el pepino a usted. No hay cosa más mala que un pepino amargado. Esa es la vida complicada. Entonces se me complicó la existencia. No soy capaz de resolver esto. Pero gracias, Señor, que tengo nueva vida. Y ahora yo por la fe me uno a ti para ser capaz de resolver este asunto. ¿Cuántos saben eso? Por eso somos más que vencedores, hermanos míos. Somos más que vencedores en Cristo. ¿Por qué? Porque la vida de este mundo está superada por la nueva vida que yo tengo en Cristo Jesús. Necesita nueva vida todos los días que se haga manifiesta en tu vida. Entonces no se trata, otra vez les digo, de vivir el cristianismo. Se trata de ser completamente de Cristo y vivir en su naturaleza resucitada. Por eso el bautismo dice esto. ¿Cuál es el primer acto de tu fe? ¿Cuál es la primera demostración que tú crees en la vida eterna? Que con Cristo me voy para la tumba. ¡Pum! Me caigo a las profundidades de la muerte. Por eso es por inmersión. No te tiran un chorrito encima nomás. Eres sepultado. ¿Amén? Cuando te sumergen en el agua, te sepultan. Te estás identificando con Cristo en su muerte. Y te quedaste ahí sepultado. Si te quedas sepultado, se va a quedar verdaderamente sepultado porque se va a ahogar, mi hermano. Entonces te empieza a patalear y sales. ¿Sales? No me diga mojado, sino que resucitado. Amén. Y si quiere decir mojado, empapado, salvo, empapado de la gloria de la nueva vida que tengo. ¿Sí? Estoy declarando que todo el mal que un día me alcanzó, toda la herencia de mi familia, por mucho mal que haya venido, todo eso quedó sepultado. Ahora soy una nueva criatura. Aleluya, denle un aplauso, sí, claro que sí. ¿Me está entendiendo? Por eso hay que bautizarse, querido. Hubiese querido que todos hubiesen escuchado esta palabra hoy día, pero gracias a Dios que va a estar la grabación. ¿No es cierto, Andrés? Bien. Porque necesitamos entender estas cosas básicas. No podemos seguir jugando al cristianismo. Es difícil, es súper peligroso y es inútil. Es la cosa más absurda.
Por eso la gente de repente se ríe de los cristianos. Porque los cristianos están viviendo el cristianismo. Los que viven en Cristo viven en la vida resucitada. Porque murieron a la incapacidad humana. Entonces, ¿y en qué capacidad viven? En capacidades sobrenaturales. O sea, el cristiano, el Hijo de Dios, cuando se enferma, el primer recurso no es el médico, el primer recurso es su fe en el sanador. Cuando el Hijo de Dios tiene un problema económico, tiene un problema familiar, el primer recurso no es el psicólogo, no es la economía, el primer recurso es la visión de Dios que está en Cristo Jesús. Porque Él quiera eso. Porque cuando morí, resucité, significa, y cuando yo resucito, ¿qué hago? Manifiesto el reino. ¿Qué es el reino? ¿Pero qué es el reino? Dominio absoluto. Amén. Honra. No vivimos por las bajezas humanas, por la vida. ¿Qué le parece? En conclusión, insisto, por esto, el primer paso en tu fe es tu bautismo, que no tiene ninguna condición. Aquí no tiene que hacer un curso de 800 semanas, ni siquiera una. Ni en mente pueda bautizarse. Segundo, no tiene que tener una vida pero extraordinaria. A ver, analiza. Tráeme completamente el currículum celestial de tu existencia. Y si aprobaste en toda, o el 85% podría ser. Para bautizarse, lo único que necesita es estar dispuesto a morir con Cristo y resucitar con Él. ¿Cuántos están dispuestos a eso en su vida? Esa es la esencia de la vida. Porque la vida en este mundo no nos sirve. La vida en Dios nos sirve. Esto define tu carácter para vivir. Lo único que necesita el diablo para que salga arrancando de todo tu entorno y del entorno de tu familia, de tus circunstancias, lo único que necesita el diablo es un carácter determinado en Cristo Jesús. Amén. Porque yo vivo en Él todos los días. ¿Cuántos viven en Él todos los días? Entonces el diablo va a huir de mí. Yo no me ando defendiendo del diablo. Yo no me meto en una capacha un día entero. Señor, cúbreme con tu sangre. Guárdame, Dios, porque los enemigos están a la puerta y me van a destruir. Yo vivo con osadía a mi Cristo. ¿Cuántos se atreven? Entonces póngase en pie conmigo. Quiero insistir en esto, porque tal vez algunos de ustedes han estado tratando de vivir el cristianismo. Han estado tratando de ser cristianos. Han intentado humanamente de ligarse a Dios. Y yo quiero insistir esta mañana que esto no es posible. Porque la única manera de estar ligado a Dios es morir a la naturaleza humana que está contaminada por el pecado. Por eso los quiero invitar, amados, en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos por un instante y escucha esta invitación. Yo te quiero invitar a que tú puedas venir al Señor hoy. Y así como estás, tal cual, sin nada más que tú, con tu vida, con tus hechos, con lo bueno tuyo y lo malo tuyo, con todo lo que tú tienes, tal cual eres, tal cual como estás, puedas entregarte a Él con todo tu corazón
y decirle: Señor, yo quiero morir contigo. Yo quiero morir a mis propios esfuerzos, a mis propias ideas, a mis propias intenciones, por muy buenas que sean. Nunca me podría justificar por las intenciones o por lo que yo pueda hacer. Por eso vengo a ti para morir contigo, Jesús. Así como tú moriste en la cruz, hoy yo muero en ti a toda esta vida que me separa de ti. Y a partir de hoy me voy a levantar resucitado para vivir en ti, por ti y para ti todos los días de mi vida. Yo corro a tus pies y muero contigo, Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Dale. Jesús, Jesús.